El siguiente que tenemos para hoy es de física de partículas, porque, bueno, llevamos varios días con una noticia que nos preguntan mucho sobre ella, a mí me preguntan un montón y yo digo, yo qué sé, pregúntenle a Francis. Y es sobre el descubrimiento del Oderón, que el nombre es maravilloso y es una pena que no vivamos en el mundo de Tolkien, porque si no sería el primo de Odín. Odín y Oderón serían primos o algo así. Partículas. Esto, bueno, que no son partículas, que son estados, ¿verdad, Francis? Son cuasi partículas, el Oderón este. Bueno, la cuestión de qué llamamos estado, qué llamamos partículas, siempre ¿Qué es una llamamos, no? cuestión discutible, ¿no? O sea, lo que existen son los campos Como la cuánticos y existen conciencia, vamos a estados, empezar a ¿no? quitarle cosas y a lo que llamamos partícula. En principio, si el protón es una partícula, si el protón es una partícula, que es una cosa que es discutible, si tú asumes eso, este tipo de estados también deberían de ser llamados partículas, ¿vale? Vale. Pero claro, si tú al protón no le llamas partícula, sino le llamas partícula compuesta y reservas la palabra partícula a las partículas fundamentales, entonces estos Pero estados esto, no son estamos como la IAU, que una partícula compuesta no es partícula, igual que un planeta enano no es planeta. O sea, exactamente. si es partícula compuesta, es partícula, digo yo, aunque no sea fundamental. Bueno, digo, es la cuestión, ¿no? Entonces, las resonancias, por ejemplo, del protón, el protón tiene resonancias. Acordaros, la teoría de cuerdas nació para entender las trayectorias de Regge, REGGE, que era el hecho de que las excitaciones de los quarks dentro de un protón producen estados excitados que van creciendo en spin, el momento angular. El momento angular va creciendo, y entonces si el protón tiene spin 1 medio, aparece una partícula de spin 3 medios, de 5 medios, 7 medios, así hasta 17 medios. Y eso se observa, y además crece la masa aproximadamente de forma lineal. Pues para entender esas trayectorias rectas surge la idea de los modelos duales, que son el origen de la teoría de cuerdas, porque se descubrió que los modelos duales eran modelos de cuerdas. Entonces se entendía el barión como una cuerda especial que vibraba, y esos estados de vibración, esa resonancia. Entonces, si tú a esa resonancia le sigues llamando partículas, son resonancias del nucleón más que del protón, pues ya digo, esto es un tema siempre muy complicado, ¿no? El saber si esto es una partícula o no. Pero espera, a ver, no te he entendido. Esas partículas que dices de spin 1 medio, 3 medios, 5 medios, 7 medios, ¿eso es el propio protón? Excitado, O estamos... Ajá. excitado. O sea, Con más energía. O sea, un protón con más energía se convierte en partículas con más masa y con estados de bueno, en spin realidad superior. no hay más energía en el protón, sino que los quarks de valencia, los quarks constituyentes, Ajá. adquieren momento angular por su movimiento. Entonces, los Ah, estados, vale, es vale. como si fueran los electrones en un átomo o los protones o los nucleones en un núcleo atómico, ¿no? Hay estados de vibración porque tenemos un conjunto de partículas metidos en un potencial. Entonces, cuando un conjunto de partículas está en un potencial, aparecen estados de vibración, ¿eh? Y como un oscilador armónico simple. Y entonces, esos estados de vibración eh, los observamos en los experimentos como partículas, es decir, son Mm. indistinguibles el estado de menor energía de cualquiera de los estados de mayor energía, desde el punto de vista experimental. Entonces tú, si al estado de menor energía le llamas partícula, a los otros estados también le tendrías que llamar partícula. Entonces eso es lo que pasaba a principios de los 1960, que teníamos cientos y cientos de partículas. Pero en realidad, muchas de esas partículas, en aquellos experimentos que usaban energías del orden de la energía de la masa del protón, o sea, energías muy bajitas, pues lo que realmente estaba observándose eran resonancias, es decir, estados excitados de partículas de menor energía. Y eso se considera que es la misma partícula, solo que en un estado Claro, excitado de la vibración. letra que se usa es la misma. Lo que pasa es que se pone entre paréntesis la masa de la resonancia, la masa asociada a la excitación, digamos, la energía de la partícula, ¿no? Entonces, Vale. el protón es el nucleón 939 gigaelectronvoltios es la masa del neutrón, y la masa del protón es un poquito menos, 938, pero se asume la masa promedio de ambas, y después las diferentes excitaciones tienen masas, no recuerdo, 1200, 1400, 1500, bueno, van saltando, Mm. y durante muchos años se les llamó partículas nuevas. Se pensaba que eran partículas nuevas, lo que pasa es que ya se habían acabado los nombres, no sabía qué nombres ponerles, ¿no? Hasta que se descubre que la teoría de los quarks es una teoría que en principio los quarks eran solamente una idea matemática para explicar eso que se observaba, que aparentemente estas partículas en secuencia en realidad correspondían a excitaciones de una misma partícula. Entonces, Gelman y por otro lado Swibat introducen los quarks, Swibat introdujo los aces de la baraja, y para explicar ese tipo de estados resonantes, ¿no? Y hoy en día ya lo Mm. entendemos como partículas compuestas que tienen estados internos de momento angular. Vale, vale.
Y esto, pero lo realmente flipante de esta nueva partícula, el Oderon, es que es una partícula de gluones, de bosones. O sea, son las partículas que median la interacción fuerte, Mm. que para entendernos, esto sería como el equivalente de los fotones para la interacción electromagnética. Son No, los fotones no virtuales, exactamente. digamos, ¿no? El problema que tiene el gluón es que es una partícula que confina, ¿no? O sea, los gluones en promedio tienen una energía suficientemente grande como para producir pares de cuaro-anticuaro. Entonces, el vacío de gluones es un vacío muy diferente al vacío de fotones. En el vacío de gluones hay una enorme cantidad de energía, tanta que el vacío de gluones tiene la masa del protón, básicamente es energía de lo que tiene dentro, no es la masa de sus quarks. La masa de un átomo es fundamentalmente la masa del núcleo más la masa de los electrones menos la masa de enlace entre los electrones y el núcleo. Pero en el protón, la masa del protón no es la masa de los quarks, sino que es la masa de los quarks más la masa de la energía que los une, del campo de gluones, ¿no? El campo de gluones tiene, digamos, el signo contrario al signo habitual que tiene la energía de los campos que unen cosas. Eso es una cosa excepcional, ocurre con la cromodinámica cuántica y en general con todas las teorías Gates que sean no abelianas, ¿no? Entonces, entre los estados que hemos observado de quarks y gluones, lo que habíamos observado hasta ahora eran básicamente estados dominados por quarks, es decir, había lo que se llaman quarks de valencia. Tú, visto ese estado desde muy lejos, como un objeto muy pequeñito, sus propiedades desde lejos las puedes interpretar asumiendo que está formado por quarks. Por un quark y un antiquark sería un mesón, por 3 quarks sería un barión, o por 3 antiquarks un antivarión, o si ya tenemos los Espera un momento, tetraquarks. Francis, porque hemos tenido un mini corte ahí y se nos ha ido justo lo que estaba diciendo. Visto desde lejos, estos estados serían equivalentes a como si fueran... Los estados normales, tipo mesón y barión, como si estuvieran formados por quarks. Pero estos nuevos estados de tipo glubolas son estados que vistos desde lejos, se comportan como si no tuvieran quarks de valencia, como si solamente tuvieran gluones de valencia. Entonces, normalmente a los estados que tienen un único gluón de valencia no se les pone nombre. Se considera que es el gluón revestido por el vacío cromodinámico, por el vacío gluónico. Pero cuando tienes 2 gluones de valencia, o 3, o 4, o 5, ya sí hablas de un estado nuevo, de algo que merece la pena tener un nombre. Entonces, a los que tienen un número par de gluones se les llama pomerones. Y a los que tienen un número impar de gluones de valencia se les llama oderones. El od y el pom viene del ruso, de par o impar. Y en general, esos estados, cuando tienen muchos gluones y yo no soy capaz de saber si el número es par o es impar, les llamo glubolas. Bolas, glubols en inglés, ¿no? Estados bolas de gluones. con gluones de valencia. ¿Vale? O sea, lo que desde fuera tú ves, las propiedades externas de esa partícula compuesta corresponden a un agregado de gluones. Pero esa partícula contiene gluones y quarks y antiquarks de valencia. O sea, perdón, de valencia no, virtuales. Es decir, ahí lo que tenemos es mucha cosa virtual, tenemos mucho vacío, ¿no? Esto es difícil de entender porque son resultados propios de la existencia del vacío, ¿no? En cromodinámica, que es un vacío confinante, a diferencia del vacío electromagnético. Entonces, y esto te iba a decir que se había observado ya en el experimento Totem, que está en el LHC. Creo que en 2018 ya se había visto indicios de una posible partícula con estas propiedades, de 3 gluones, sin color, pero eran indicios, ¿no? No se había podido confirmar. claro, esto es muy difícil. ¿Cómo observamos este tipo de estados? Claro, porque no tenemos partículas que podamos excitar. O sea, yo no tengo glubolas, no puedo encontrar una glubola por ahí por el espacio, cogerla y excitarla para ver y para estudiarla. Entonces, la única opción es que aparezca ese estado en algún proceso. Entonces, en los procesos de colisión protón-protón, en realidad lo que colisionan son sus constituyentes. En el LHC, más del 60% de las colisiones son gluón contra gluón. Colisionan gluones. Claro, el protón no tiene gluones virtuales. O sea, colisionan gluones virtuales como si fueran gluones verdaderos. Y Francis, una pregunta. Todo este tipo de eventos de choque que se hacen en los aceleradores,
que generan este tipo de partículas como las glubolas pueden ocurrir de forma natural en algún ambiente. Entiendo que tiene que ser un ambiente de alta energía astrofísico y tal para que puedan ocurrir, ¿no? O sea, o nos tenemos que remontar al Big Bang para poder ver este tipo de historias. Bueno, en principio sí, en principio los procesos de alta energía, si tú tienes protones de alta energía, tú puedes lograr que colisionen. Lo que pasa es que los protones son cosas tan pequeñas que lograr que colisionen es extremadamente improbable. Entonces tienes que tener lugares con muy alta densidad y muy alta energía, ¿no? Y ahí sí puede ocurrir ese tipo de procesos, ¿no? Para Pero algunas los estrellas. rayos cósmicos en la alta atmósfera de la Tierra sí que producen colisiones similares a las de la LHC, tengo entendido. No sé con cuánta frecuencia. Sí, hay protones y antiprotones en los rayos cósmicos, incluso neutrones, y bueno, cantidad de mesones, y llegan con alta energía y chocan con un núcleo de un átomo. ¿Vale? Pero claro, no es lo mismo ese átomo en la atmósfera, básicamente su núcleo, básicamente está en reposo comparado con la energía que llega, entonces son colisiones diferentes, ¿no? Porque aparentemente el rayo cósmico te llega con una energía enorme, después tú ves ese chorro que ven los grandes detectores de rayos cósmicos, ven como la lluvia de partículas que se forma y eso, la energía total de esa partícula que incidía es mucho más grande que la energía correspondiente en el centro de masas, ¿no? Porque ahí la energía está centrada en el átomo que prácticamente está en reposo en la atmósfera. Se mueve a miles de kilómetros por hora, pero, bueno, a miles de kilómetros por segundo. Pero que el rayo cósmico viene a velocidades ultrarrelativistas, viene cerca de la velocidad de la luz por segundo, a cerca de 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, pero sí es verdad que en los rayos cósmicos en la atmósfera se producen colisiones mucho más energéticas, como 100 veces más energéticas que las del LHC, puestas ambas en el mismo sistema de centro de masa. Vale. Aunque hay rayos cósmicos que se han detectado de 10 a la 18 gigaelectronvoltios, que son barbaridades, ¿no? Pero esos no están en el centro de masa, ¿no? Y bueno, aquí este tipo de estado tipo glubola, la única manera de observarlo es que haya una colisión elástica entre un protón y un protón. En las colisiones normales en el HC son colisiones inelásticas, son colisiones en las que chocan frontalmente el protón y el protón, y ahí, por lo que lo que tú tienes como una nube de gluones y de quarks, y una nube de gluones y quarks, y de vez en cuando chocan, ¿vale? Normalmente en el LHC se trabaja con 1.000 millones de protones por paquete. O sea, tú colisionas 1.000 millones de protones contra 1.000 millones de protones, y en esos choques, depende de la energía última de las colisiones del LHC RAN2, la que hubo recientemente eran 13 teraelectronvoltios, ocurren entre 30 y 50 colisiones inelásticas, de las cuales la mayoría no te interesan. De hecho, de cada millón, se producen del orden de, no recuerdo si eran 16 millones de colisiones por segundo, y se graban en disco las más interesantes del orden de 1000 por segundo. O sea, que prácticamente desprecias todo, porque la mayor parte de las cosas no te interesan, ¿no? Te interesa de que en todas esas posibles colisiones, te interesa una que sea especialmente muy, muy, muy energética y que los productos sean muy poquitos, ¿no? Pues para observar este tipo de glubolas, lo que tú tienes que hacer es una colisión a muy baja energía y que prácticamente los protones se rocen, ¿eh? Y tienes una colisión elástica en la que llega un protón, llega otro protón, se tocan un poquito, se deforma su nube de gluones, su interior se deforma y entre ellos se forma como si fueran dos gotas líquidas, se forma como un puente de líquido. Y ese puente de líquido es el que se tiene que comportar como una glubola. Eso no lo podemos observar, ¿vale? O sea, eso no se puede observar directamente, no tenemos mecanismos para observar eso. Eso se observa de manera indirecta. Solo por aclarar, porque has mencionado colisiones elásticas e inelásticas, ¿no? A lo mejor por explicarlo un poco. Las elásticas son simplemente que mantienen su integridad los protones, a lo mejor se tocan, se pasan rozando, como dice Francis, y salen en direcciones diferentes. Es un problema de scattering. El billar. El billar es colisiones elásticas, ¿no? Y la inelástica es cuando ocurre algún tipo de interacción ahí entre ellos, que es más bien la interacción coche-muro en Fórmula 1, es el caso típico de colisión inelástica. Sí, en el LHC es que se produzcan partículas nuevas, que no estaban en el protón, ¿no? Como que se chocan, se rompen y salen los fragmentos. Claro, entre comillas se rompen, ¿vale? Porque comillas, sí, las partículas están muy excitadas a muy alta energía, entonces en realidad esos campos están excitados y como están acoplados a otros campos, lo que tú haces es transferir esa energía a los otros campos, ¿no? Es como si tú tuvieras varios péndulos acoplados por cuerdas. Entonces pones en marcha un péndulo y los otros están quietos y de repente los otros empiezan a moverse.
Pues eso es lo que pasa. Tú tienes mucha energía concentrada en un cierto campo, pero como ese campo está acoplado con otros campos, pues esa energía excita a los otros campos y acaba produciendo partículas de los otros campos. Entonces, eso es lo que ocurre en el LHC y por eso aparecen nuevas partículas que no estaban en el protón. En este tipo de colisiones elásticas, claro, se requiere un instrumento específico. En el Tevatron, en el instrumento que había en el Fermilab, había dos grandes detectores, CDF y D0. No tenía ningún instrumento específico CDF, el único que lo tenía era D0. Entonces D0 estudiaba la física de ese tipo de colisiones elásticas. Entonces D0 observó ciertos indicios, ¿no? Aquí lo que pasa es que en la distribución de energía tú esperas que si esos choques elásticos ocurren, en esos choques elásticos se desvía ligeramente los dos protones. Entonces tú, a lo largo del túnel por el que van los dos haces, en el Tevatron eran de protones y antiprotones, los cruzas en un cierto punto de cruce, donde colocas tu detector, que es una especie como de cilindro en forma de cebolla, con diferentes capas de detección, que detecta pues, trayectorias con detectores de silicio, de partículas cargadas, después detectar con calorímetros electromagnéticos, detectas partículas electromagnéticas como electrones, positrones, fotones, calorímetros hadrónicos que te detectan protones, neutrones y piones y a veces también kaones, y después más afuera pues puedes tener detectores de muones que viven durante mucho tiempo por la dilatación temporal relativista y te permiten, en las capas más externas puedes detectarlos, ¿no? Pero esa estructura de cilindro en forma de cebolla no tiene normalmente detectores por las tapas, ¿no? Imaginaros una lata que tiene las dos tapas, pues tiene básicamente los detectores montados en flan cebolla, pero en la parte central, no en la parte de las tapas, ¿no? Entonces, para detectar colisiones, estas colisiones elásticas desvían muy poco los protones, pero los desvían un poquito con un pequeño ángulo respecto al eje de por donde vienen, por el tubo por el que vienen, ¿no? Entonces, tú tienes que poner un detector a cientos de metros de donde se encuentra el punto de cruce. Y entonces pones ahí un par de detectores, uno delante y otro detrás, y estudias cuando haya coincidencia de protones que se han desviado los dos protones y han interaccionado, ¿no? Y puedes, por coincidencia entre un detector hacia adelante de un haz y otro detector hacia adelante del otro haz, pues van en direcciones opuestas, los haces para que se crucen tienen que ir en sentido antihorario y horario, pues entonces con esos detectores tú detectas este tipo de eventos de dispersión elástica que tú interpretas como que ha habido un roce entre el protón y el antiprotón en el caso del Tevatron. Lo que pasaba con D0 es que era un único detector y además su indicio era muy flojo. Tenía un indicio del orden de 3,3 sigmas. Que bueno, está bien, ¿vale? O sea, para la astrofísica será una cosa muy irrelevante, pero en física de partículas se consideraba que no era suficiente. Entonces, en el LHC, donde las colisiones son protón-protón, se puso detectores de este tipo tanto en el detector ATLAS como el detector CMS. Los detectores de CMS es un detector doble. Tienes a de 120 y 200 metros, ¿no? Tendría que buscarlo como 147 metros y 220 metros del punto de colisión del detector CMS, que es un detector que descubrió el Higgs, pues a esa distancia en el túnel se encuentran dos detectores, tanto delante como detrás. Entonces, cuando tú tienes coincidencias múltiples en esos 4 detectores, hablas de que ha habido una colisión elástica que tú has observado. Entonces, el otro detector ATLAS también tiene otro detector parecido, se llama AFP. Este tipo de física se llama física en la dirección de los haces, Forward Physics. Entonces, AFP es Atlas Forward Physics. También tiene otro detector parecido, aunque está menos, hay menos resultados todavía de ese detector, ¿no? Yo espero que en un año o así pueda confirmar este resultado. Entonces, lo que se ha hecho ahora es combinar los resultados para este tipo de colisiones elásticas que aparentan que ha ocurrido una transferencia de un estado solo formado por gluones entre los dos protones, ese tipo de estado viene marcado porque cuando chocan de manera elástica, sin que aparezca nada en medio, se rozan los dos protones, en principio la energía que yo observo de que se desvían los protones es una energía que cae
más o menos exponencialmente, cae más o menos de forma monótona. Pero si se transmite en un estado de gluones, una grubola, esa grubola tiene una energía típica, con lo que en la caída aparecerá que habrá una subida centrada más o menos en la energía típica de la grubola. Entonces tú observarás en la desviación que decaen los eventos con la energía, conforme la energía va creciendo, van decayendo los eventos, hay un mínimo y después se levanta un pequeño máximo y después baja. Entonces eso es lo que más o menos se intuía en los datos de D0. Se intuía. Si tú tenías mucha imaginación lo veías. Perdona, ¿eran los de D0 o era de Totem? O sea, me suena De que lo que D0, leí en sobre D0, esto. los antiguos. Los antiguos, Los los de D0 son de 2018. 2013 o por ahí. Ah, vale, no, entonces son más ¿Vale? antiguos que lo que yo estaba diciendo. Sí. Vale. Entonces después Totem observó como en 2018, con las colisiones Eso. del LHC RAN1, observó algo parecido, pero también estaba muy poco más claro. ¿Qué problema tiene Totem? Totem tiene el problema de que este tipo de estados de glubola tienen energía pues, del orden de entre 1 y 2 veces la masa del protón. Entonces, 1 y pico gigaelectronvoltios. Claro, ese es el rango en el que tú lo tienes que buscar, pero en el LHC tú estás colisionando protones en el LHC RAN 1 a 7 teraelectronvoltios, a 8 teraelectronvoltios. Hubo unos pequeños experimentos a muy baja energía a 2,79 teraelectronvoltios, pero aún así son energías muy grandes comparadas con lo que tú estás observando. Entonces, para observar de verdad este DIP, tú tienes que extrapolar un poco los datos, ¿vale? Pero bueno, se puede hacer, se sabe hacer. O sea, si tú confías en la teoría y que la teoría es correcta, tú puedes hacer esa extrapolación. Y entonces en Totem, en 2018, se observó también, pero no estaba tampoco muy claro. O sea, se observaba más claro quizás, es que depende de las figuras, del sesgo que tengas tú en ver la figura. Si te presentan los datos en la figura con los intervalos de error y no te ponen ninguna curva, pues tú dices, bueno, pues lo mismo lo hay o lo mismo no lo hay. Pero si te ponen una curva que claramente muestra un mínimo y sube y baja, tú dices, uy, Lo típico de poner el ajuste, ¿no? Para guiar el ojo. Claro, ¿no? ahí lo guías. Entonces, pero bueno, había eso, entonces yo en mi blog me hice eco de ese resultado, como que aparentemente pues, se había confirmado el resultado de D0. Y ahora lo que se acaba de publicar, se publicó en diciembre de 2020, ha sido noticia ahora por varios artículos teóricos que avalan que el cálculo que se ha hecho desde la colaboración Totem es correcto, entre ellos un artículo de húngaros, de físicos húngaros. Pues lo que se ha visto ahora es unas curvas súper claras. O sea, ahora no hay que aplicar demasiada imaginación e incluso sin la línea que te ayude, ves perfectamente el mínimo y el máximo. Entonces, eso, claro, yo repito, son resultados que cuando te pones la línea, una línea del margen de error arriba y abajo, lo ves muy claro, pero aún así, ya digo, sin línea se ve bastante claro, ¿no? Entonces ahora se ha obtenido una observación de este resultado que combinada con los datos de D0, es decir, un resultado extrapolado a baja energía y combinado con otro resultado de baja energía, supera, bueno, casi llega a las 5 sigmas. Depende de cómo lo calcules, ¿vale? Hay varios procesos para hacer este cálculo y ronda entre 4,6 y 5,2 sigmas. Depende de cómo hagas el cálculo. Entonces, ahora ya se considera que se ha descubierto esa glubola, en concreto una glubola que es compatible con que esté formada por 3 gluones de valencia y por lo tanto sería un oderón. Entonces se considera que es el descubrimiento del primer oderón, que se espera que no sea el último, que se ha confirmado por otro experimento, por AFP, y se supone, el artículo se ha publicado como resultado combinado de la colaboración Totem y de la colaboración D0. Eso. Y Totem podrá obtener quizás él solo una evidencia de 5 sigmas, probablemente ya con el LHC RAN 3, que eso será pues dentro de, empezarán las colisiones el año que viene, pues dentro de 3, 4 años. Está bien, porque siempre cuando pensamos en el LHC siempre estamos hablando de CMS y de Atlas, que son los instrumentos más famosos, pero hay muchos más, ¿no? Como, bueno, LHCb, hemos hablado alguna vez, sí. Y hay algunos otros detectores que son al final, claro, tú en un colisionador de estos haces colisionar las partículas, pero luego tienes que detectar y observar y ver los resultados de esas colisiones, y eso es lo que hacen estos instrumentos, que al final son también unas obras de ingeniería tremendas, ¿no? Bueno, cuando ves por ahí lo que es Atlas o lo que es CMS, que son edificios enteros de detectores, una cosa realmente impresionante. Sí, para recordar un poco a los oyentes rápidamente, los detectores, los 4 detectores principales del LHC, los grandes, los que son catedrales, ¿no? Que están en cuevas que son enormes, son CMS y Atlas,
ALICE y LHCb. Pero después tenemos Totem, LHCf y Moedal, como 3 experimentos, digamos, de categoría segunda. Y después tenemos como otros 10 por ahí, experimentos súper pequeñitos que utilizan de alguna manera los protones del LHC o los protones acelerados antes de inyectarse en el LHC. Porque hay ciertas cosas que hay que estudiar antes para entender bien las colisiones tenemos que estudiar muchas cosas y algunas de ellas implican estudiar los protones antes de llegar a ser inyectados en el LHC. O sea que el LHC tiene muchísimos experimentos asociados. Bien, pues si les parece vamos pasando de tema. ¿Alguna última cosa sobre esto? ¿Sí? El siguiente artículo que tenemos... Quizás, Héctor, un pequeño detallito. En algunos sitios, en algunos rumores, se comenta de que esto es novelable. O sea, es decir, que este descubrimiento por primera vez de una partícula cuyo partículas constituyentes de valencia son gluones en lugar de quarks, es la última ratificación que necesitaba la cronodinámica cuántica y que podría valer un premio Nobel. ¿Vale? O sea que lo que pasa es que, claro, solo están diciendo físicos de partículas, ¿okay? Que están sesgados. Ya. No, la verdad es que es alucinante el que uno se puede imaginar una partícula hecha solo de gluones, ¿no? Es como cuando estaba intentando hacer antes la analogía con los fotones, era por decir, imaginemos una partícula hecha de 3 fotones, yo qué sé, sería una cosa así de realmente absurda aparentemente, ¿no? Pero bueno. En el caso de los fotones es absurda porque los fotones no interaccionan entre ellos. Claro. Los fotones necesitan o neutrinos o electrones para poder interaccionar entre ellos y por lo tanto ese tipo de procesos de interacción son extremadamente suprimidos. 3 fotones debajo de una gabardina. Sí, pero en medios no lineales se puede conseguir que interaccionen pulsos de luz y que se comporten casi como fotones individuales, entre comillas, los fotones de óptica. Pero en cromodinámica cuántica, que es una teoría no abeliana, los gluones están constantemente interaccionando con gluones. O sea, lo que es imposible es tenerlos sin interaccionar con nada. O sea, lo imposible es tenerlos libres. Sí, sí. Y también es imposible los fotones tenerlos juntos, quiero decir, parados, quietos, pegados unos con otros, ¿no? O sea que por eso son cosas muy diferentes, pero bueno, que son partículas así, que nada, que es una cosa, entiendo que es la primera vez que se ve un estado así, o sea que tampoco sería sorprendente que se consiguiera un premio Nobel en algún momento. No es tan novedoso en el sentido de que el descubrimiento, digamos que tiene un poco de historia, ¿no? Lo que decíamos, ya había habido otras publicaciones antes en las que parecía que apuntaban en esta dirección, lo que hay ahora, bueno, pues ya la confirmación fuera de toda duda, ¿no? Eso es lo que va a pasar siempre con las partículas en física de partículas. O sea, lo pasó con el Higgs. Con el Higgs ya teníamos indicios, y los indicios se iban acumulando, y cuando tú tenías indicios del Higgs a 3 y pico sigmas, en CMS y en Atlas, si los combinabas tenías 4,6 o por ahí. Podías programar un experimento, ¿no? un descubrimiento, pero no podías decirlo porque tenías que combinar datos y eso era solo extraoficial, ¿no? Pero teníamos esos datos en 2011, ya teníamos, entre comillas, el bosón de Higgs descubierto, si combinábamos de manera extraoficial los datos ya publicados de manera separada, ¿no? Hubo que esperar a que cada experimento por separado superara las 5 sigmas para hablar de descubrimiento. Y eso en física de partículas va a pasar siempre de aquí pues hasta finales de este siglo, sí, porque es difícil que vaya a cambiar las cosas. Las partículas se irán descubriendo poco a poco. Empezaremos a tener indicios y los indicios se irán reforzando, serán cada vez más fuertes hasta que hablemos de una evidencia suficiente que lleve al descubrimiento. Lo cual hace también que es muy probable que los premios haya también que pensar un poco a dárselo a grupos grandes, ¿no? No, a grupos grandes me refiero. O sea, lo que no te puede tener sentido es que a quién le das un premio como este, ¿no? Claro, hay físicos que propusieron esto a principios de los 70 a nivel teórico, que este tipo de estados tienen que existir, etcétera, y tendría que mirarlo, porque son varios, pero no sé si alguno de ellos está vivo. Lo mismo esas personas pueden recibirlo. De hecho, le hemos dado el premio Nobel a Higgs, que hizo, no hizo nada, ¿no? O sea, para el descubrimiento del bosón de Higgs, Higgs no hizo nada. O sea, pero recibe el Nobel. O sea, que en este tipo de cosas se está premiando al que propuso el concepto por primera vez. Esto habrá que hacer los descubrimientos también gradualmente, ¿no? O sea, antes de llegar al 5 sigma, pues habrá que ver cuando tiene pinta de qué, el malo sería que no, y ya llega finalmente a categoría de descubrimiento que ya es el 5 sigma. Y un punto importante es que ya con el LHC RAN 3 y posiblemente con el siguiente, con toda seguridad con el siguiente, el HL-LHC, el LHC de alta luminosidad, lo de las 5 sigmas va a ser algo normal. O sea, va a haber cantidad de falsas alarmas a 5 sigmas. 5 sigmas se va a convertir como las actuales 3 sigmas.
Entonces, probablemente va a haber que poner como criterio más sigmas, yo qué sé, 7 sigmas. Lo que yo nunca he entendido, o sea, porque ese criterio de 5 sigma en el fondo viene del Lucas-Elsewhere effect, ¿no? O sea, es porque muchas veces no tienes ni idea de cuál es la energía de la partícula, por lo tanto tienes que buscar en un rango gigante de energía y tienes que descartar pues la típica fluctuación estadística, ¿no? Pero cuando se sabe cuál es la energía de la partícula, ¿por qué hace falta llegar hasta 5 sigma y no basta con ir a 2 o 3 sigma como hacemos nosotros? O sea, el hecho de que la astrofísica nos bastemos con 2 sigma o 3 sigma es porque normalmente uno está observando pues, una línea espectral en una longitud de onda que sabes perfectamente dónde está, ¿no? Sí, el problema aquí es el número de colisiones. Que, claro, si tú ya sabes la masa, o sea, si tú ya sabes la energía, tú sabes perfectamente lo que estás buscando, no tienes ningún problema, ¿vale? O sea, es algo trivial, Sí. porque puedes acotarte justo a esa región. El problema es que tú, cuando haces una búsqueda para ver el estado de glubola, ¿qué masa tiene una glubola? No tenemos ni zorra idea. Hasta Vale, que no la veamos... Vale, o sea que no se sabe, no es una Claro. cosa que se sepa, o sea, porque yo tenía el bosón de Higgs, no se sabía la energía, pero si tú estás buscando una partícula que más o menos tienes una idea del rango de masas en la que esté, entonces no hace falta llegar a 5 sigma para Claro, hacer una podrías ir a detección. tiro fijo y eso pues podría ser asumido, aceptable, ¿no? Ya te digo, depende del análisis estadístico concreto y luego los números de colisiones que sean necesarios, ¿no? Pero en principio cuando hacemos búsquedas, lo que no tenemos es ni idea. O sea, el bosón de Higgs podía tener una masa de 2 teraelectronvoltios, 2000 gigaelectronvoltios, hasta tener masas, estaban descartados de casi 114, 113, 114 gigaelectronvoltios como mínimo, que ya... entonces, pero incluso se hablaba de posibles bosones Higgs de menor masa supersimétricos, o sea que se seguían buscando un cierto intervalo por encima de 80 gigaelectronvoltios, así, o sea, teníamos un rango de masas enorme. Vale. Claro. Entonces, Claro, o sea, si vas a correlar pollo con polea, entonces tienes que poner un criterio mucho más estricto. Sí, aquí yo es lo que digo porque... las glubolas tema. podían tener una masa inferior al protón o una masa pues hasta 2 veces un protón, no mucho más, porque si tienes mucho más son tan energéticas que se van a desintegrar en protones y no los vas a ver, ¿no? Entonces, era de ese orden, del orden de la masa del protón, pero yo creo que es un 30% menos y un 40-50% más. Y eso te da un rango muy amplio, entonces una vez que tú ya tienes el pico ya puedes estimar qué masa tienen, etcétera, pero hasta que tú no lo encuentras, todos son dudas.